Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Antonio Hernández Ross, María Dolores Salas Reyes, Carlos Ibáñez Belmont y Germán Pancardo Durán, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. Hola, un gusto saludaros. Yo soy José Antonio Hernández y estamos en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que se asocia a la regulación de la prestación de los servicios especializados. Es un tema, permítanme así decirlo, que ya está a punto de cumplir 2 años y que ha estado renovándose en el tema noticioso por una serie de comunicados que el Servicio de Administración Tributaria ha emitido en relación con la supervisión de esta obligación. Y en esta asociación de ideas que nos gusta hacer en el programa, con temas de comida o temas gourmet, este tema lo podría comparar un poco con el tema de la denominación de origen. Cuando nosotros conocemos una bebida, por ejemplo, el mezcal, para que éste pueda tener esta denominación tiene que cumplir con ciertas características. Primero, se tiene que asociar precisamente a una región geográfica que puede abarcar el estado de Guerrero, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, pero además tiene que cumplir con ciertas características y cualidades para poder ser denominado mezcal. Bajo esta misma lógica, al día de hoy, el concepto de una prestación de servicios especializados ahora tiene que cumplir con una regulación muy específica y con ciertas cualidades para que los contribuyentes y patrones que contraten estos servicios puedan llevarlo a cabo y cumplir con las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social. Entonces, bajo esta lógica, el día de hoy tenemos 3 grandes invitados, expertos catadores en esta materia. Y son Dolores Salas, Carlos Ibáñez y Germán Pancardo. Les damos la bienvenida y vamos a empezar a platicar un poco sobre este tema. Para esta lógica nos gustaría de entrada preguntarle a Dolores si nos pudiera platicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del concepto de prestación de servicios especializados, en contrapartida de lo que anteriormente conocíamos como subcontratación y que al día de hoy se encuentra prohibida. Como les comentaba, esta no es una obligación nueva, sino es una obligación que ya tenemos a partir del 1 de septiembre del 2021, más sin embargo, se vuelve una noticia novedosa al día de hoy por la serie de acciones que de manera coordinada están realizando tanto el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social en la revisión de este tipo de obligaciones. Y no me queda más que darles la bienvenida y disfruten el programa del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Toño, por la presentación. Pues bueno, vamos a empezar a platicar un poco cómo es el antecedente, cómo es que se da esta reforma laboral, tan anunciada, tan polémica y tan discutida, pues por ahí de los años 2020 y 2021. Realmente tiene poco tiempo, pero en esos años fue algo que estuvo muy discutido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pues bien, esta reforma tiene como antecedente, pues todos sabemos que la materia laboral tiene un matiz ampliamente social, entonces cuando hablamos de una reforma laboral y subcontratación, pues tenemos obligadamente a voltearnos a ver todo el aspecto social. ¿Qué es lo que se pretende cuidar con esta reforma laboral? Pues justamente los derechos de los trabajadores, ¿no? Por aquel entonces se comentaba que solamente 100 empresas contaban con un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y solamente el 40% de estas empresas pagaban impuestos. Esto quiere decir que solamente el 10% de los trabajadores, en México estaban bajo una figura de subcontratación que era utilizada en algunos casos de manera mañosa, en algunos casos de manera nociva.
que lesionaba o afectaba los derechos de los trabajadores. Es decir, que aquellos trabajadores que formaban parte de una empresa y que eran subcontratados al formar parte de una empresa que se beneficiaba de sus servicios, en muchas ocasiones no gozaban de sus derechos de seguridad social, no tenían derecho a la repartición de utilidades, no tenían derechos a un seguro médico y pues obviamente no contaban con un comprobante de nómina. Con el movimiento de la reforma laboral, pues lo que se pretende o el objetivo que pretende esta reforma laboral justamente es alinear estas figuras, normalizar estas figuras y empezamos a ver una serie de debates y de conceptos entre las que vamos a encontrar un nuevo concepto que se llama prestación de servicios especializados, ¿no? Y es lo que ahora está regulando esta nueva reforma laboral, ¿no? Dentro de sus premisas, vamos a ver claramente que esta nueva reforma, de manera muy concisa y de manera muy concreta, nos señala que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose por esta cuando una persona física o una persona moral le proporciona a otra persona o dispone a otra persona de trabajadores. Esto es prácticamente lo que esta reforma viene a prohibir. ¿Qué otro fin persigue esta reforma laboral? Obviamente, aunque no nos lo dice de esa manera, pero sí tiene un fin recaudatorio. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en los antecedentes, nos señalaban que no se cubrían todas estas partes de las aportaciones de seguridad social y mucho menos las retenciones de salario. Las retenciones de salario obviamente es el impuesto el impuesto sobre el ingreso y esta parte no se estaba reteniendo. Entonces, ahora lo que están haciendo pues es normalizar en el entendido de legalizar, de regularizar, de darle un toque legal a la subcontratación, prohibir la subcontratación de personal y solamente permitir la subcontratación de prestación de servicios. Esto es lo que ahora nos regula esta reforma laboral. Y vamos a ver otra serie de cosas, otra serie de disposiciones más adelante que mis colegas van a tomar en cuenta y que van a estar comentando, que es la parte de las disposiciones generales que regulan esta parte del registro ante el REPSE. Ahorita vamos a ver también esta parte. ¿Por qué? Porque en estas disposiciones generales nos dice qué se entiende por servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Y nos señala la reforma que debemos entender por estos servicios especializados o ejecución de obras especializadas aquella actividad laboral, aquella actividad económica que tiene un factor que lo difiere de la actividad que realiza la persona que está contratando. Es decir, tiene que ser algo, si yo voy a contratar un servicio, tiene que ser algo que no forme parte de mi objeto social, que no forme parte de mi actividad preponderante. Y eso es lo que le va a dar la diferenciación de lo que es una subcontratación de personal y lo que es una subcontratación de servicios especializados. Y esto, la definición, como ya les comenté, se encuentra en estas disposiciones generales del registro de personas físicas y personas morales para el REPSE. Prácticamente esto es lo que nos señala la ley, esta provisión de subcontratación de personal y sí la aceptación o sí la regulación o la legalización de la subcontratación de servicios especializados. También vamos a poder observar dentro de esta gama de esta reforma laboral, que no solamente se impacta a la Ley Federal del Trabajo, también vamos a encontrar modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la reglamentación del Instituto de la Vivienda, lo que conocemos como Infonavit, y obviamente también lo que tiene que ver en materia fiscal. Entonces vamos a ver que es una reforma que está atacando 4 rubros: la materia fiscal, la materia de seguridad social y obviamente con ello la materia del derecho a la vivienda y la parte fiscal, la parte de qué puedo acreditar, qué puedo retener y cómo obligan al contratante de alguna manera para que a través de él tome fuerza o tome cohesión esta nueva reforma y obligar al contratista, al que subcontrata, a cumplir con ciertos requisitos y con ciertas obligaciones, ¿no? Entonces vamos a encontrar obligaciones tanto en la reforma en la materia laboral, materia de seguridad social, así como en la parte de lo que es el Infonavit.
Recientemente, y derivado de que, como ya lo comentaba Toño, de que esta reforma no es nueva, sino que ya la tenemos implementando desde septiembre de 2021, pues vamos a ir viendo que empiezan a tener resultados. Vamos a ver que ya empezamos a tener algunas consecuencias del cumplimiento o no cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Para empezar, quisiera señalarles que en materia laboral se les fija a los que contratan o que realizan su contratación tres obligaciones principales. La primera es que tengan o que estén inscritos en un padrón, lo que comúnmente ahora se llama RECEP, que es el registro de su contratación. También vamos a ver que para poder realizar esta subcontratación de prestación de servicios especializados, se debe de tener contratos entre las partes y estos contratos se debe de señalar claramente cuál es el objeto social, cuál es la prestación de servicios y cuáles y quiénes son los trabajadores que voy a poner a disposición y tenerlos claramente bien identificados, porque reiteradamente me van a estar pidiendo esta información, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Infonavit, y pues obviamente para efectos fiscales, pues estos comprobantes de nómina pues tienen que estar vinculados justamente con estos trabajadores que yo ya de alguna manera designé o quedaron anotados en estos contratos laborales. Además de los contratos laborales que la subcontratante realiza directamente con el trabajador. Ese también es un punto muy importante y que debemos de tener en cuenta. Y otra de las cosas que tampoco hay que perder de vista es que toda la información que nos están pidiendo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y las obligaciones en materia de seguridad social, así como aquellas obligaciones o requisitos que nos pidan en materia fiscal, tienen que tener congruencia, tienen que ser datos consistentes, tienen que ser datos verídicos que estén en la realidad, que tengan materialidad y que entre sí guarden coherencia. O sea, no podemos hablar de un contrato y señalar un objeto social y estar hablando de un objeto social distinto. O sea, toda la información que estemos proveyendo o administrando a las diferentes autoridades tiene que ser información integral. Y bajo esa lógica, y creo que ese es el punto bien interesante que comentas, es efectivamente, hoy por hoy hay una serie de obligaciones de cumplimiento formal, ya lo comentabas, un registro en el famoso REPSE, que es el registro de personas físicas y morales que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas, que es controlado por la Secretaría del Trabajo, un contrato, la definición inclusive ya asociada a algunos temas fiscales de la presentación de comprobantes fiscales asociados a la nómina de los empleados involucrados, el pago de las declaraciones asociadas a las retenciones, pero una parte aquí bien interesante es el punto que tú tocas, de que hoy en día no es un cumplimiento meramente formal, esto tiene que estar asociado a una realidad y a una materialidad. Al día de hoy las autoridades están verificando que efectivamente lo que dijimos ante un REPSE al momento que nos inscribimos como prestadores de servicios, o bien que los servicios que efectivamente estamos prestando a nuestros clientes sean acordes a eso que dijimos en ese registro, en esos contratos. Es bien importante que nuestros escuchas tengan claro que no nada más se debe de cumplir con el requisito formal, sino que esto tiene que estar ajustado a la realidad. Si nosotros en la forma contratamos un supuesto servicio especializado, pero realmente tenemos trabajadores a través de esta figura que están prestando los servicios propios de la empresa, eventualmente en estas supervisiones que está haciendo la autoridad y en donde me gustaría que comentaras un poco sobre los comunicados que recientemente han emitido, se pudiera hablar de qué consecuencias o qué es lo que está haciendo la autoridad al día de hoy para verificar que efectivamente lo que se dijo formalmente en un REPSE, lo que hay en un contrato, está siendo acorde a la realidad de la prestación de servicios que se están presentando en los centros de trabajo. Lo que decíamos, puedo decirle yo a una bebida que es mezcal, que es tequila, pero a la hora de que pasa la prueba del ácido por el catador o por el Consejo Regulador del Tequila, pues se dan cuenta de que no cumple con las especificaciones técnicas, que no tiene la graduación alcohólica necesaria, que no cumplió con los requerimientos básicos de calidad que se requieren para determinado producto. Bajo esa misma lógica ¿puedo yo denominarlo una prestación de servicios especializados?
y realmente en el fondo, cuando la autoridad supervise o cate, permíteme decirlo en esta analogía, este tipo de servicios, pues se dé cuenta de que efectivamente pues no es ni tequila, ni mezcal, ni prestación de servicio especializado. No sé qué nos pudieras comentar sobre ese punto, Lolita. Claro que sí, Toño. Efectivamente, no hay que olvidar de vista que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de sus facultades y en su reglamento interior, tiene la facultad de realizar inspecciones a los centros de trabajo. Y dentro de estas verificaciones o dentro de estos procesos de inspección está justamente verificar toda la documentación y toda la información que nosotros le proveemos al momento que hacemos un REPSE. Entonces, estas facultades de inspección, cuando llega un verificador al centro de trabajo, lo primero que me va a pedir son los contratos y va a verificar que en el centro de trabajo yo tenga a los trabajadores que subcontraté y que estén efectivamente haciendo el trabajo, estén realizando efectivamente la actividad económica por la cual yo la di de alta en el REPS. Eso es lo primero que van a verificar, que la información que yo les di sea real y que efectivamente tenga los trabajadores en ese lugar, que esos trabajadores estén plenamente identificados, que además tienen que aportar un gafet que los acredite como trabajadores de la empresa subcontratista, y además de eso, o sea, debo de tener el contrato de ellos, debo de tener los CFDI de nómina que me proporcionó el subcontratante y toda la información, y todo esto tiene que cuadrar con la realidad y con lo que está verificando y con lo que está inspeccionando el verificador. Si el verificador en ese momento detecta que hay un incumplimiento, obviamente empezamos a tener problemas, ¿no? Y ahí hay que empezar a poner muy bien la guardia. ¿Por qué? Porque esto nos puede traer problemas muy fuertes. Entonces, si ya el verificador en este momento detectó una inconsistencia, que hay falsedad de información, que ya no se está cumpliendo con todos los requisitos del REPSE, entonces lo que va a proceder es que en ese momento me va a dar 5 días, conforme lo dice este documento de disposiciones generales del registro de personas físicas y morales del REPSE, me va a dar un plazo de 5 días para que yo alegue lo que corresponda. Y después de estos 5 días, que pase todo el procedimiento administrativo y todos los procedimientos que la misma Ley Federal de Trabajo y que todas las facultades que regulan los inspectores, entonces van a poder determinar una cancelación del REPSE. Entonces, con esta cancelación del REPSE, pues vienen muchas cosas de repente, ¿no? O sea, no solamente es la cancelación del REPSE, no puedo pensar en la cancelación del REPSE de manera autónoma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reforma laboral que tiene 4 áreas, 4 campos. Obviamente, si hay una cancelación del REPSE, me va a impactar de manera inmediata en todas mis obligaciones fiscales, en mis obligaciones con el IMSS y en mis obligaciones con el Infonavit. Pero principalmente, y donde está el mayor peso, es en la materia fiscal, que más adelante lo vamos a ver. Y antes de continuar, Toño, si me lo permites, me gustaría justamente hablar qué es lo que está pasando ahora con estas verificaciones que está haciendo la autoridad. Pues ni nada más ni nada menos que recientemente, por ahí del 14 de agosto de este año, el SAT emite un comunicado conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos dice que ha impuesto 27 millones de pesos, ha recaudado 27 millones de pesos por multas derivadas de incumplimientos al REPSE. Y por lo mismo ha cancelado 1,755 registros de empresas que estaban registradas en el REPSE. No tenemos el dato cierto de cuántas empresas están registradas en el REPSE. Lo que sí podemos decir es que son más de 100,000, porque este es un dato que entre todos los colegas y los que conocemos más o menos estos temas de subcontratación, es el dato que está circulando entre todos, ¿no? Hablamos de más de 100,000 empresas registradas en el REPSE y solamente alrededor de un 25% de estas están siendo verificadas, un 25% ya fueron canceladas. Y todavía por ahí la autoridad señala, tengo 43,000 en un proceso. Entonces, ¿qué va a pasar con estas empresas a las que se les está cancelando el REPSE? ¿Cuál va a ser su impacto fiscal? ¿Qué es lo que les espera más adelante? Pues bueno, creo que todas estas cuestiones, todos estos cuestionamientos que ahorita están en la boca de todas estas empresas que se han visto afectadas, pues bueno,
son temas que vamos a seguir tocando y que seguramente, Toño, ahorita lo vamos a seguir platicando con nuestros compañeros. Totalmente, y ese es el tema de actualidad, ¿no? Creo que la parte más importante y para llevarlo a la reflexión a nuestros escuchas, no es tanto lo que dice el comunicado, sino lo que no dice. Hoy por hoy la autoridad anuncia, como bien lo comentabas tú, la cancelación de más de 1,700 empresas y que al día de hoy están siendo objeto de supervisión, pues prácticamente entre el 25 y el 30% del padrón total del famoso REPSE. Y hablan de esa cancelación. Aquí, esta es la punta del iceberg, esta es la consecuencia inicial. La parte que tenemos que hacer conciencia, y como ya lo comentabas tú, esto no es una reforma netamente laboral, sino que tiene diferentes dimensiones. Y parte de la dimensión más especial es la fiscal y las consecuencias que pueden estar asociadas no solo al que preste el servicio, sino más bien al beneficiario de esos servicios. Es decir, la empresa que contrate estos servicios especializados y que los lleva a una deducción para efectos del impuesto sobre la renta o lo lleva a un acreditamiento del servicio. Esto pues no es una condición nueva, ya existían ciertos requisitos para temas de subcontratación, pero al día de hoy, cuando se hace toda esta reforma integral en donde se regulan los servicios especializados, pues se da todo un tratamiento fiscal y ahí sí advertimos, y es la parte donde queremos hacer más énfasis, de que en el tema fiscal todavía hay consecuencias adicionales que se pueden generar a raíz de estas acciones que está haciendo la autoridad, y también hay una serie de áreas grises que al día de hoy, pues lamentablemente la autoridad fiscal no ha definido. Estamos advirtiendo que en el camino la autoridad, pues también bajo una lógica de prueba y error, está programando y está haciendo estas nuevas acciones después de 2 años que entró en vigor esta reforma. Entonces, ahí sí, para dar este detalle y esta sustancia, permítanme decirlo, de todos estos pormenores en tema fiscal y estas lagunas que existen todavía, pues sí nos gustaría, por favor, que nuestro especialista catador, Carlos Ibáñez, nos pudiera dar un poquito ahí, Charlie, del panorama del que estamos viviendo al día de hoy con este tema que está tan de actualidad y tan presente en el cumplimiento de los patrones que están contratando este tipo de servicios. Sí, José Antonio, con mucho gusto. Gracias por la presentación, la oportunidad. Les envío un afectuoso saludo. Ya con el antecedente y marco general que nos comparte María Dolores, para entrar a este tema fiscal, me gustaría decir que, y como bien lo comentabas, vamos a entrar a una dimensión desconocida, ¿no? ¿Qué se va a enfrentar el contribuyente ante una posible revisión de los contratistas que sean motivo de cancelación de este famoso registro REPS? Pero antes de entrar como más a materia, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para indicar lo siguiente. Sin duda esta reforma pues sí es de gran envergadura y ha sido, como bien lo comentan, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021, pues un platillo que se ha ido cocinando poco a poco, ¿no? Que se ha ido implementando con todas las áreas que se reformaron. La materia laboral sin duda es una denominación de origen. ¿Por qué? Porque recordemos que esto viene de un contexto global. La subcontratación viene de un contexto global que las empresas la ocupan para mejorar su productividad y su competitividad. Sin embargo, como en México se abusó de este esquema, ¿no? Todo lo que decía subcontratación, pues ya tenía una etiqueta que era evasión fiscal. Evasión en cuotas de seguridad social y en la merma de los derechos de los trabajadores. Entonces, el manotazo de tajo de los legisladores fue, pues, como bien nos comentó María Dolores, prohibir la subcontratación, aunque se permite con ciertos requisitos, ¿no? Que ya nos comentó María Dolores, y que se prevé la subcontratación bajo estas dos figuras, que es prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Por una parte eso como contexto,
pues sin duda trae una etiqueta y eso es lo que quiero destacar, que es evasión fiscal, ¿no? Entonces es un brazo duro que se va a empezar a echar a andar el del SAT con esa, sin duda, con esa visión de, pues quienes usen esto también están haciendo estos esquemas eh, agresivos de evasión. Y pues bueno, ¿qué es lo que viene? Y lo que viene es parte de un refrito que ya tuvimos oportunidad, los que estamos algunos años metidos en esta materia, de ver que en 2017 se hicieron ya intentos, y ha habido muchos intentos, pero voy a referir los dos últimos más recientes, que es de 2017, en donde ya la ley de renta, en su artículo 27, fracción quinta, establecía como requisitos para que fuera deducible los gastos de subcontratación, pues que el contratista proporcionara al contratante diversa documentación, ¿no? Entonces aquí es una cuestión de forma. El contratista tiene obligación de proporcionar CFDIs de nómina de sus trabajadores, tiene obligación de proporcionar sus declaraciones de pago de retenciones, tiene obligación de proporcionar sus pagos de cuotas de seguridad social, ahora se adiciona las aportaciones de Infonavit, y y en materia de IVA, pues la declaración de pago del IVA correspondiente a ese periodo en el cual se haya prestado este servicio. Eso se incorpora en 2017. ¿Y qué sucedió? ¿No? En 2017 se estableció y se habilitó al SAT para que emitiera un aplicativo tecnológico de facilidad para pues no estar recabando papelitos o ante todas estas inquietudes que ahora vamos a comentar, de cómo proporcionar esta información o cómo recabarla, conservarla, en fin. Esta reforma pues terminó en 2019, muy lamentable porque no se logró ese objetivo a través de este aplicativo del SAT y pues se borró, ¿no? Que es ahora parte de lo que está retomando. Y en 2019, para 2020, perdón, se reforma la ley del IVA y se reconoce la subcontratación laboral, con una retención ahí del 6%, quienes prestaran estos servicios se les iba a retener el 6% de IVA. Esos son los dos intentos que hubo ya en materia fiscal de regular este tema y los efectos, ¿no? ¿Qué sucede con esta reforma que nos ocupa, que entra en vigor el 1 de septiembre de 2021? Se establece primero en el Código Fiscal de la Federación un artículo 15D que prohíbe la deducción y el acreditamiento de todo aquello que se pague que sea subcontratación, ¿no? E incluso dice cuando los trabajadores hubieran sido transferidos al contratista, que hablamos de una simulación, ¿no? Y aquí vamos a empezar a involucrar algunos conceptos que ya comentaba María Dolores de simulación, materialidad, razón de negocio, en fin. Entonces, otro supuesto para que no sean deducibles ni acreditables estos importes es que el contratista pues realice o los trabajadores de este contratista realicen trabajos que sean o que involucren las actividades preponderantes del contratante. Entonces hay dos rubros bien importantes que ya se comentaban, que es el objeto social y la actividad económica, ¿no? Que no tienen que ser iguales a las del contratante. Pero bueno, ¿qué sí se permite en este 15D, en su tercer párrafo? Se establece la posibilidad de sí deducir y acreditar los importes correspondientes cuando esta subcontratación se trate de estos dos servicios. La subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, ya que cumplan con los requisitos laborales. Entonces aquí viene un punto de intersección con el tema laboral, porque se señala en este párrafo tercero del artículo 15D que va a ser sí y siempre sí deducible cuando reúna estas características y además se tenga el registro del REPSE. Y es ahí donde entramos a esta dimensión desconocida en cuanto al fondo. Entonces, para efectos de este brazo fiscalizador del SAT, pues yo me gustaría inclinar el comentario a dos rubros, ¿no? Por una parte, cómo se va a cumplir estas obligaciones que establece la ley de renta y la ley del IVA
de este intercambio de documentos y de CFDIs y de declaraciones y pagos entre contratante y contratista, ¿sí? ¿Cómo se van quién lo va a hacer, con qué periodicidad, cómo se van a conservar, cómo se van a validar que efectivamente sean documentos no apócrifos o que sean documentos reales, originales, ciertos, ¿sí? No nos lo dice lamentablemente la reforma ni habilita que el SAT, que se antoja que aquí el SAT sí pudiera tener un aplicativo que es tecnológico que ayuda a todo esto, porque sin duda es una gran carga administrativa para las empresas que necesitarán ahí sin duda un sistema tecnológico de gestión documental, ¿no? Todas estas interrogantes están en el aire. ¿Cómo se va a cumplir toda esta parte formal? No se dijo, y cómo lo han hecho las empresas en estos casi 2 años, es ahí esa dimensión desconocida de qué va a suceder, ¿no? Seguramente va a haber muchas áreas de oportunidad y pues bueno, ya que llegue el SAT con estas primeras acciones que le va a intercambiar de información, porque la reforma dice que van a ejercer acciones conjuntas y que van a celebrar convenios de intercambio de información. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención o pone nerviosismo en este lado fiscal? Es que con el simple intercambio de información de una cancelación del REPSE, por ejemplo, se pudiera llegar a emitir un acto de fiscalización en el fondo y rechazar la deducción del acreditamiento porque no tienes el REPSE o tu contratista que te prestó servicios reales, que se cumplió toda la norma en su momento, que se firmaron los contratos, que su objeto social y su actividad económica no era coincidente con la mía y que cubrí toda esa parte de intercambio de información formal, pero que al final del día hay una resolución de la Secretaría del Trabajo que le cancela el registro REPSE. ¿Qué repercusión va a tener en mis deducciones y acreditamiento? ¿Por qué? Porque el proceso está inconcluso. El proceso no le da visibilidad al contribuyente que toma esa deducción de acreditamiento, José Antonio, de poder ejercer su derecho de audiencia o su garantía de audiencia y demostrarle a la autoridad que efectivamente son operaciones reales, que hay sustancia económica y que tiene todos los requisitos cumplidos, ¿no? Y efectivamente, esta parte que tú tocas es bien trascendental. O sea, hoy por hoy hablan de cancelaciones de REPSE, pero no tenemos la transparencia, inclusive como patrones que contratamos un prestador, cuál fue la razón que dio origen a esa cancelación de REPSE de ese prestador, que podrían ser desde cuestiones muy graves, como el que haya presentado o falseado información ante el registro, o bien algo que pudiera ser más nimio, como podría ser el tema de, pues, eventualmente incurrir en un incumplimiento de naturaleza fiscal o de seguridad social que te lleve a tener una opinión de cumplimiento negativo, situación que eventualmente puedes estar, pues, corrigiendo como prestador de servicios e inclusive, bajo estas lagunas, el volverte a tratar de registrar ante el REPSE, que es otro tema que tampoco dice. O sea, cuando a mí me cancelan, la norma no es clara en decir si esta cancelación y que la lógica nos debería de llevar a que no es permanente, sino podría haber tal vez una etapa previa, pero finalmente podrías volver a obtener esta cancelación. El problema es que en el inter de la obtención del registro, esto, como bien lo mencionas tú, se pudiera llevar a tener una implicación de naturaleza fiscal para los receptores de servicios, actos de fiscalización, algún cuestionamiento o inclusive el que de manera automática, que la lógica me haría pensar que no, trataran de desconocer la deducibilidad o el acreditamiento de estos conceptos, como lo hacen, por ejemplo, en el artículo 69b con operaciones simuladas en materia fiscal. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices es, hoy por hoy, pues este tema, y esa es la parte que creo que queda más importante, que igual si nos puede hacer énfasis, no se queda en el tema de multas y la cancelación de REPSE, sino, como bien mencionas tú, puede haber, o esta es la punta del iceberg, para actos de fiscalización o inclusive para temas de connotación penal que pueden generar ahí. No sé si nos quisieras comentar ahí algún punto o algo que haya quedado ahí en el tintero, querido Carlos. Sí, con mucho gusto. Mira, efectivamente, en este platillo que si fuera
lo veo como una ensalada, ¿no? Una gran ensalada donde tiene muchos ingredientes, pero están todos revueltos, ¿no? Y ese es el toque de una ensalada, ¿no? Ese contraste, pero que al final del día, pues sí debe tener cierto orden y cierto encanto, ¿no? Hasta ahorita lo que yo veo es que en esta ensalada pues ha participado la Secretaría del Trabajo ejerciendo sus atribuciones, sus facultades administrativas al respecto. Y si bien han impuesto multas, pues estas multas son netamente laborales, ¿no? Las que prevé la Ley Federal del Trabajo. En materia fiscal, las multas, por ejemplo, están consideradas para el no cumplimiento de esta obligación de dar información. Que esas seguramente, pues por el momento el SAT no las ha impuesto porque no hace referencia a ese tipo de multas, ¿no? Pero bien, la información que le va a dar la Secretaría del Trabajo, y no solo la Secretaría del Trabajo, el IMSS o el Infonavit al SAT, y en este intercambio de información que van a tener o que tienen hoy en día, pues sin duda la parte fiscal creo que es la que en el fondo tiene una gran repercusión, no por decir que la laboral o la seguridad social no lo sea, pero acá estamos hablando de importes y una responsabilidad solidaria para quien contrató estos servicios que en su momento resulta que el que le prestó el servicio especializado, pues sí tenía el REPSE, y tú vas al padrón que es público y ves que tiene un REPSE y que lo tuvo en tal fecha, puede ser desde el 1 de septiembre de 2021, pero pues no está con un estatus. Ese REPSE no te dice si se canceló, cuándo se canceló, o te notifica a ti, como tú lo citabas en el caso del 69, ¿no? Hay un listado publicado de los que se les cancela bueno, se presume que tienen operaciones simuladas, y tú como EFO o como contribuyente que aplicó deducción de esos comprobantes, pues tienes todavía el derecho de pataleo, ¿no? Y de ir con la autoridad y llevarle los elementos de prueba que tú tengas para que se acredite que tus operaciones sí fueron reales, ¿no? Aunque este señor está señalado como malo, pues yo tengo la posibilidad de sí acreditar a la autoridad que mis operaciones son buenas. Aquí no lo hay así. Es decir, si se le cancela el REPSE por alguna situación de forma, como tú bien lo comentas, porque no está actualizada su opinión de cumplimiento del Seguro Social, del Infonavit, porque no está actualizada la base de datos de Infonavit en los pagos, y ese es el motivo para cancelar el REPSE, aunque lo pudiera subir el prestador de servicio, pues ya la pregunta es, ¿mis deducciones son buenas? ¿Mis comprobantes son buenos? Porque yo nunca tengo, es más, no tengo visibilidad de en qué momento le cancelaron a ese señor su registro. Yo todavía ayer le pagué un comprobante, ¿no? Pero a mí nadie me informó, no tengo un padrón público donde diga que ese señor está cancelado. Entonces, mis operaciones son reales, de verdad. ¿Qué procedimiento? No vemos en la miscelánea que el SAT haya implementado un procedimiento de aclarar la materialidad de estas operaciones ante el SAT, ¿no? Porque lo que está en juego es la deducción y acreditamiento del impuesto. Aun y cuando en este intercambio de información pudieran citarnos que en términos del artículo 63 del Código, la Secretaría del Trabajo les proporcionó información a la luz de estos convenios de intercambio de información de que le cancelaron al prestador de servicio el REPSE. Sí, pero yo no tengo posibilidad entonces de poder acreditar esa materialidad, no está así previsto, y esto puede llegar incluso, como bien lo comentas, a un tema de una defraudación fiscal, y se modificó el artículo 108 para incorporar una fracción en donde en materia de esta subcontratación sería calificada, o sea, se llevaría una multa mayor o una sanción de pena mayor, porque será una defraudación fiscal equiparada, calificada, ¿no? Entonces, estas áreas grises, estas áreas sin duda, pues van a seguir cocinándose y van a seguir incorporándose elementos a esta ensalada que se está preparando, y que sin duda de estos 100,000 o más de 100,000 contribuyentes que tienen REPSE, es un gran número, pero ¿cuántos contribuyentes tienen relación o son receptores de servicio de esos 100,000? Entonces ya empiezas a multiplicar el número. Estos 100,000 REPSE tuvieron operaciones con cuántos contribuyentes que se pueden convertir eventualmente en
en clientes del SAT, en sus programas de fiscalización, por esa relación que tuvieron, y donde pues no hay una claridad de qué proceso es el que se debe de seguir para poder acreditar, insisto, la materialidad y que estas operaciones son reales, ¿no? Por otra parte, sin duda, la autoridad fiscal pues va a tener ahora sí que mucha tela de dónde cortar, ¿no? Porque ahorita son 1,700 cancelados, apenas. Estos 1,700 cancelados sin duda van a entrar en un proceso en los programas de fiscalización del SAT y pueden detonar visitas, revisiones de gabinete y eventualmente pues llegar incluso a una determinación de crédito fiscal, que es lo más seguro, ¿no? Es hacia dónde va y donde encaminaría el SAT en este efecto que decía combatir la evasión fiscal y con un fin, lo decía María Dolores, de recaudación, pues de liquidar créditos, y pueden ser créditos muy cuantiosos, donde pues en un tiempo no muy lejano vamos a estar ampliando nuestra plática para decir, ya llegó el SAT, ya les revisó, ya les rechazó las deducciones, y pues ahora vienen los medios de defensa, ¿no? ¿Qué se podría hacer posteriormente? Pero bueno, eso seguramente será motivo de otra charla. No, muchas gracias, Carlos, y creo que es muy claro esto, pero aquí viene la parte importante, la fórmula del grupo, como tú lo dijiste. Ahora, ya vienen estas consecuencias, pero hoy por hoy el SAT no nos da la receta completa, tú ya lo decías, te establece obligaciones de intercambio de información, le tiene que entregar el prestador comprobantes fiscales de nómina, tiene que presentar acuses de recepción y de pago de las declaraciones asociadas a las retenciones de los trabajadores, acuses de pago de las cuotas de seguridad social y del Infonavit, pero no da la fórmula de cómo se verifica que esa información que nos presenta el prestador de servicios, a través de qué medios se entrega, quién es el que la entrega, si inclusive la definición más básica de si esos FDIs, que sí lo manejan para efectos de registro, pero no para efectos fiscales, se tiene que entregar en un XML o en un PDF, y que eso nos cuestiona también el que estar en una situación de indefensión, porque no nos da la receta el SAT de cómo vamos a validar nosotros que esa información que nos presta este prestador de servicios especializados efectivamente es real, porque hoy por hoy podríamos estar ante la situación de que nos presentaran información modificada o apócrifa, y en una revisión ser cuestionados ya a la luz de lo que tú comentas, que se vienen muy posiblemente revisiones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría, Germán, si nos pudieras apoyar, porque creo aquí que esta es una parte bien importante en donde nuestros escuchas tienen que ver qué medidas preventivas o qué opciones pueden tener para tratar de preverse ante una posible auditoría o fiscalización asociada al cumplimiento de esta obligación, y en donde obviamente nosotros como despacho Digital Signature pues estamos inmersos en esta preocupación y qué acciones estamos sugiriendo a nuestros escuchas. Panetone, Pandoro o Roscón de Reyes. Estos tres panes son panes que se acostumbran en el viejo mundo en la época navideña, especialmente en la zona mediterránea. El panetone originario de Milán, el Pandoro de Verona y el Roscón de Reyes que se acostumbra en España y en el sur de Francia, ¿no? Nosotros conocemos como rosca de Reyes en una variante ya de Hispanoamérica. En mi particular punto de vista, a mí me gusta más el panetone. Y una de las características del panetone es que es un pan muy difícil de elaborar. Es un pan que requiere mucho cuidado en cuanto al acopio de los ingredientes, ser cuidadoso en las cantidades y las calidades, que requiere muchos pasos que se deben respetar y tiempo. Inicia desde la generación de la esponja o prefermento con masa madre y los distintos pasos en elaboraciones lentas, en leudados lentos, en incluso llegar a colgar los panes de cabeza para prohijar el leudado de la parte superior del pan. Pues bien, igual que el panetone, tenemos las obligaciones de subcontratación laboral que comparten con la elaboración de este pan, pues las mismas características, ¿no? Tiene muchos ingredientes,
hay que cumplirlos cuidadosamente y en las dosis y periodos que se requieren. Estos ingredientes tienen que ser verificados, medidos y pesados, o en este caso validados, revisados y cotejados con muchísimo cuidado. Deben respetarse los pasos y cualquier error, al igual que con el panettone, cualquier falta, cualquier falla, pues lo que nos genera es que el producto final, en este caso el cumplimiento, de aquel otro, el pan que vamos a llevar a la mesa navideña, pues resulte malogrado, ¿no? Como han podido ver por todo lo que se ha platicado, la carga administrativa que se establece en esta reforma para los contribuyentes es muy, muy grande. Es una carga administrativa muy importante. La carga administrativa no es tanto para el contratante como para la contratista. Entonces, ambos tienen estas cargas administrativas. Los contratistas que ofrecen los servicios tienen carga en el sentido de la formalización de las actividades que realizan. Tuvieron un periodo para también formalizar sus relaciones laborales que estableció la reforma en sustitución laboral, que se dio un plazo para poderla hacer y regularizar las situaciones laborales que estaban irregulares al inicio de la misma. Implica hacer un registro, llevar contratos firmados, como comentaba Antonio hace un rato. Implica rendir información cuatrimestralmente de sus operaciones a las autoridades de seguridad social y laborales. Y para la contratante, pues posiblemente sea mayor aún la carga laboral, como ya también se ha comentado. Se implica recopilar documentos como actas constitutivas, constancias de situación fiscal, identificaciones oficiales, comprobantes de nómina de los trabajadores, cédulas de identificación fiscal, certificaciones, que es algo que no se habla mucho, certificaciones o calificaciones que se obtengan presente para lograr reforzar o acorpar la clasificación que le damos a nuestro servicio o al servicio que estamos contratando de especial o especializado, o la ejecución de obra de especializado. La especialización tiene un grado de experiencia o de certificación que pues, la empresa contratista tiene que poder mostrar, y la empresa contratante pues también tiene que tener elementos para acreditar esa especialización, y uno de los elementos pues son estas certificaciones. Toda esta información tiene que intercambiarse tanto al momento de hacer o preparar el contrato para poder obtener la seguridad de que nuestro contratista cumple con sus obligaciones, y por lo tanto lo vamos a generar el contrato y vamos a contratar con él. Y además periódicamente, como Carlos platicaba, pues cada mes antes de hacer un pago tenemos que correr una serie de trasiego de estas informaciones y datos y verificaciones para poder autorizar el pago sin riesgo de que este acabe siendo desconocido como para efectos fiscales, por ejemplo, ¿no? Además de las demás sanciones que se establecen para casos de incumplimiento. Esto pues implica la relación contractual, previsiones contractuales, la recopilación de los datos, su cotejo, su verificación, cuando es posible su verificación en fuentes públicas y automatizadas que puedan ofrecer las autoridades para dar la seguridad, como comentaba Antonio, de que la documentación es real, de que la información es real, eliminar o atajar o mitigar el riesgo de que estemos trabajando con información proporcionada por la contratista que es falsa o alterada. Esto hay que valorarlo también, porque todos estos elementos que se recaban pues tienen que valorarse en su conjunto por la empresa para decidir si contrata o no contrata, si renueva o no renueva, o si libera el pago o no lo libera. Además, hay un aspecto de almacenaje. Esta información debe almacenarse en los sistemas de la empresa, debe estar ordenada, almacenada, y debe poder generar reportes en caso de que tengamos una revisión fiscal, laboral o de seguridad social, que implica requerimientos y la necesidad inclusive de hacer una defensa que podría ser una defensa legal ante tribunales, y necesitamos pues que todo este sistema que estamos creando de cumplimiento nos provea también de los insumos y los reportes necesarios para sustentar nuestras posiciones, si llegara a ser necesario, esperemos que no, en un juicio, ¿no? Y además, toda esta información, pues es información que tiene datos personales y que tiene datos patrimoniales importantes, incluso estratégicos de las empresas, así que además tenemos que cuidar que esta información, este trasiego de información se haga con seguridad y con privacidad, ¿no? Que también es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, además, las validaciones y todas estas actividades que acabo de realizar, pues tienen un margen de error en tanto se dejen a cargo de seres humanos. El ser humano es falible, puede tener errores, puede tener olvidos, y entonces también dependemos de que la gente que está haciendo esta operación pues la haga correctamente, consistentemente, porque también esto nos puede generar un problema. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a considerar que toda esta carga amplísima de obligaciones, pues tenemos que integrarlo en el concepto general de cumplimiento que tenemos en nuestras empresas, eso que los anglosajones le llaman compliance.
Bueno, pues esta es una parte del compliance que tiene que llevar una empresa, así como hay el compliance fiscal, compliance laboral, compliance de seguridad social, compliance de datos de privacidad de datos. Pues aquí tenemos que integrar en todo ese gran concepto de cumplimiento el tema de la reforma laboral. ¿Qué implica? Pues tenemos que tener procedimientos, políticas, tenemos que tener manuales, tenemos que tener capacitación con nuestro personal, tenemos que tener sistemas de almacenamiento y aquí nos presenta una importante disyuntiva que ya avanzaba Carlos. Todo esto implicaría, si no automatizamos, porque recordemos que las autoridades sí están automatizando y utilizan la informática para hacer la vigilancia del cumplimiento, la verificación del cumplimiento y la aplicación o elegibilidad para sanciones, utilizan sistemas, pues nosotros podríamos quedarnos en el principio del siglo XX y no usar sistemas, lo que nos implicaría depender de una gran cantidad de personal y con el riesgo de la fiabilidad que le puedes dar a esto, de la fiabilidad que puede tener esto, los errores humanos que pueden generar, o podemos incorporarlo a nuestro sistema general de compliance y automatizarlo en la medida de lo posible. Y precisamente la recomendación que en mi caso haría, y creo que podemos llegar a un consenso en este sentido, es que este proceso debe no solo incluirse dentro del gran proceso de cumplimiento del compliance, sino que tiene que automatizarse en lo posible. Automatizarse en la recepción, automatizarse en las validaciones, en los cotejos, automatizarse en las valoraciones y incorporar todo esto en los procesos que tenemos. Para esto, y es algo muy relevante, en el caso concretamente de ese, pues nosotros contamos con herramientas informáticas que facilitan tanto al contratista como al contratante el control automatizado en la medida de lo posible, con validaciones en las páginas oficiales, en los sistemas que ofrecen las autoridades involucradas, laborales, seguridad social, fiscales federales, para poder hacer los cotejos, la revisión de los documentos que nos entregan, validar que sean correctos, automatizar su recopilación, hacer envío de información y recepción de manera cifrada y por medios electrónicos, utilizando la internet, y con la facilidad que les digo de poder ser herramientas que pueden servir tanto a la persona que presta el servicio, al contratista, pueden también ser para la persona que contrata el servicio, e inclusive contamos con herramientas que pueden ayudar a los asesores que dan servicios de asesoría o de apoyo a cualquiera de estas dos personas, con la ventaja de que nosotros, junto con estas aplicaciones electrónicas de las que disponemos y que ponemos al uso de nuestros clientes, pues las completamos con los procesos o los servicios de asesoría, de acompañamiento, de asistencia en materia fiscal y en materia laboral que también ofrecemos a nuestros clientes. Bajo esta lógica y con todo lo que se ha platicado en esta sesión, pues yo los invitaría a todos los amables escuchas de este pequeño podcast a que reflexionen, ¿no? Reflexionen sobre todo lo que se ha platicado ahorita, reflexionen sobre las obligaciones, reflexionen qué ha pasado, qué se ha hecho en su empresa en estos últimos 2 años, qué tanto han cumplido con estas obligaciones, qué tanto respaldo tienen de las operaciones que han realizado, qué harían si hoy llegara una revisión fiscal, laboral o de seguridad social, tienen los elementos para probar que se han cumplido con estas obligaciones, los podrían obtener de manera rápida, pueden sustentar en juicio si es que las autoridades ponen en entredicho lo que ustedes han realizado con algunos elementos objetivos obtenidos de estas aplicaciones o de estas trasiegos, revisiones y validaciones de información. Y pues ahí los invito a hacer estas reflexiones, y si no han aún automatizado, no han creado procesos, no han creado procedimientos, no han establecido políticas, no tienen oficiales de cumplimiento encargados específicamente de este tema en su empresa, no lo han incorporado al cumplimiento de estas obligaciones al concepto general de compliance de una empresa, pues les invito a hacerlo cuanto antes. Ya se ha platicado en la sesión, los comunicados, las situaciones que ha expresado especialmente el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría del Trabajo sobre las sanciones, y los invito pues a hacer acciones, no preocuparse, sino ocuparse, lo que se pueda ocuparse ahora para regularizar lo que no tenga regularizado, ocuparse en preparar y poner en orden de que adelante la operación, y sobre todo hacer uso de medios electrónicos, hacer uso de la tecnología para facilitar esto, para hacerlo eficiente, eficaz, bajo costo y con seguridad para la empresa. Muchas gracias, Germán. Y pues sí, ha sido un tema muy vasto y un poco largo, pero creo que el tema lo ameritaba.
Y efectivamente, solamente no me queda más que invitarlos a la reflexión, y para ello una de las frases que siempre me gusta utilizar: más alimenta el pan casero que el que vende el panadero. Más vale la pena que nosotros internamente tomemos acciones desde nuestra empresa para tomar esta reflexión y estas medidas preventivas de la mano de una automatización para poder lograr el mejor resultado ante una posible supervisión en esta materia por parte de las diferentes autoridades. No me queda más que agradecerles su tiempo y nos vemos en otra emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Soy José Antonio Hernández. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.